Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, en esta ocasión Hofercast nos comenta lo siguiente. Hola David, una pregunta que tiene relación con los Blu-rays recientes. ¿No observas que los últimos lanzamientos cada vez dan menos nits de brillo? En cambio, las marcas de televisores se han envuelto en una guerra de ver quién ofrece más nits, que si 2000, que si 3000. ¿No te parece una guerra de puro marketing? Es un poco como los televisores de 8K, luego no tienes contenido para aprovechar las capacidades del televisor. Gracias. Y sí, tienes muchísima pero muchísima razón. Ya lo he platicado en videos anteriores. El marketing de las empresas siempre busca cómo transmitir un mensaje de que algo es mejor o es superior con un número, con un indicador en específico. Hace algunos años era que si el televisor era HD o simplemente era un televisor. Cuando la gente veía que decía HD, decía, wow, ya es lo mejor del mundo. Pero en realidad es que posteriormente salió el Full HD. Después nos hicieron enfocarnos en la resolución. Nos dijeron 720p es decente, 1080p es bueno, pero ya 4K es muy superior. Y siempre tenía que ver con ese numerito. Bueno, pues parece que el marketing ya ha encontrado otro nicho con el cual pueden convencer a los consumidores de que un televisor es mejor que el otro. Y es una cifra muy sencilla, el número de nits. Ahora hay que dejar algo muy pero muy claro. Desde el inicio del HDR con Dolby Vision dejó muy en claro el estándar de que tal vez la meta en algún punto serían los 10.000 nits. Pero ahora no han existido televisores que lleguen a esta cifra ni de cerca. Ahorita estamos viendo algunos televisores que ya están llegando a 5.000 nits. Pero recordemos, no son 5.000 nits en el total del televisor. Son 5.000 nits tal vez en un 10%, en un 5% del área total de la pantalla. Pero bueno, aún así 5.000 nits es muy sorprendente, porque con ese nivel de cifra significa que tal vez a pantalla completa estemos obteniendo tal vez 3.000 nits, 2.500 nits, lo cual es muy pero muy alto. Pero ahora, estoy siendo muy cuidadoso al decir es mucho más brilloso, es mucho más alto, pero no estoy diciendo es mucho mejor. Hace algunos años, cuando comenzó todo esto del HDR, sí era muy conveniente tener un televisor que tuviera alto nivel de nits. Esto es porque entre mayor brillo haya en una película, menos tone mapping se tiene que hacer y por lo tanto nos asemejamos más a la intención del artista. Pero ahora, cuando estamos hablando de que tenemos películas en Blu-ray 4K con HDR y Dolby Vision que no superan los 200 nits, realmente estamos hablando de que la intención del artista se va a reproducir mejor en un televisor con mayor número de nits. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque ya actualmente la mayor parte de televisores, incluyendo los televisores OLED que antiguamente eran los más oscuros, son televisores sumamente brillosos. Yo tengo un televisor OLED de LG que es el G2 y está en el cine en casa que está en la sala de estar. En la sala de proyección tengo un proyector y aún así este televisor OLED que teóricamente por la tecnología que maneja debería de ser un televisor relativamente oscuro, la realidad es que es demasiado, pero demasiado brilloso. Yo no me imagino teniendo un televisor de 3.000, 4.000 o ni siquiera 5.000 nits. Sería un brillo cegador. El caso es que ya los televisores actuales son sumamente brillosos. Y conforme vamos aumentando de nivel de brillo, la realidad es que no estamos ya obteniendo un verdadero beneficio.
Yo diría que en este momento, al tener televisores que llegan a 5000 nits, estos 5000 nits están llegando en cosas muy puntuales en películas. Saben que yo hago los unboxings de las películas en Blu-ray 4K con HDR. Y hay unas cuantas películas que sí llegan a 10.000 nits, hay otras cuantas que llegan a 4.000 nits, unas cuantas que llegan a 6.000 nits, pero cuando llegan a ese número de brillo o a esa cantidad de brillo, normalmente es en cosas muy específicas como una lámpara, un reflejo, las luces de un carro. Jamás es en algo verdaderamente importante dentro de la película. Entonces, con los tone mappings que estamos viendo en la actualidad, gracias a que los televisores son mucho más brillosos, realmente están haciendo ya un roll-off o una decaída de brillo en la parte más alta de la imagen. Entonces, lo que verdaderamente estarías perdiendo sin un televisor tan brilloso es el brillo de esas estrellitas, de ese sol, de ese reflejo, de esas luces. Pero verdaderamente lo necesitas. Yo diría que en ocasiones, incluso con el televisor LG G2, cuando el brillo es demasiado alto, termina siendo muy incómodo el ver películas. Porque mientras por un lado tienes brillos sumamente altos, otras áreas de la imagen no lo son tanto. Y este alto brillo lo que hace es que tus pupilas se contraigan para evitar que entre tanta luz. Y con ese cambio tan abrupto terminas perdiendo detalles en las partes que son menos brillosas. Entonces creo que también los cineastas al mismo tiempo están haciendo como un empuje para que las películas Blu-rays se asemejen más a lo que vemos en el cine que a lo que explotaría un televisor. Nuevamente recordemos, y esto es sumamente importante, las películas no están hechas para verse en un televisor, están hechas para verse en el cine. Y en el cine los proyectores no tienen tan alta luminancia. Y tenemos ahí el ejemplo de Oppenheimer, que su nivel máximo de brillo es 200 nits, lo cual quedaría todavía en el terreno del SDR. Ya sé que se va a abrir un debate porque algunos van a decir, no es cierto, estás mintiendo, SDR son 100 nits. Bueno, vayan a ver los videos anteriores donde explico paso a paso por qué 200 nits sigue siendo SDR. Entonces, cuando vemos cosas como Oppenheimer a 200 nits, el remaster de Avatar en 4K con HDR a 200 nits, la secuela de Avatar a 200 nits y al mismo tiempo Titanic a 200 nits, pues estamos viendo que los cineastas realmente no están empujando esta tecnología del HDR. Y nuevamente hay una razón muy pero muy sencilla para esto. Las películas no están hechas para presumir un televisor. Las películas están hechas para verse en un cine. Nosotros tenemos la posibilidad de tener estas películas para verlas en nuestra casa, pero no significa que esa sea la intención del cineasta. Entonces, sí, definitivamente estos números de nits en los televisores se está convirtiendo como en una carrera. Es como las carreras de automóviles. Las marcas quieren quedar en los mejores lugares para poder decir que esa marca está generando los automóviles más rápidos, los más capaces, los más sencillos de controlar, etc. Lo mismo está sucediendo aquí. Pareciera que el CES es un display de número de nits y pues se empieza a convertir en esta competencia que se reduce a solamente un número, pero este número no es la historia completa. A mí en lo personal me parece que un televisor de 1500 nits a 2000 nits es más que suficiente para poder ver una imagen en HDR como debe de ser, sin demasiado tone mapping. Entonces se los dejo ahí afuera. Sí hay películas en Blu-ray 4K con HDR que explotan 4000, 6000 nits, pero la realidad es que fueron los primeros lanzamientos. Y en la actualidad la mayor parte de películas en cuestión de su brillo más alto está entre 600 nits
y los 1000 nits. Tal vez Sony, precisamente porque vende televisores, casi todas sus películas están masterizadas o a 4000 nits o a 10000 nits. Y cuando hacemos el análisis en el monitor forma de onda, pues en esas películas de Sony sí termina saliendo que los brillos llegan a 2000 nits, 3000 nits, etc. Pero ahí seguramente es porque hay un interés por parte de la división de electrónicos de Sony que quiere tener material para presumir en sus televisores. Pero la realidad es que la mayor parte de películas en este momento 2024 se queda con un brillo máximo entre 800 y 1000 nits y gran parte de los casos se quedan en 200, 300 nits. Entonces, pues definitivamente este numerito ya no está contando el total de la historia. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.